Queridos hermanos, continuamos nuestra reflexión. Le digo, el padre Kientenich hace un cambio copernicano, 180 grados. Otra óptica, otra acentuación. No salir del mundo, sino que encontrar a Dios en el mundo. No oposición entre lo creado, infectado o herido por el pecado, y Dios, por otro lado, sino que una armonía entre lo divino y lo humano. Entre esta naturaleza, como digo, herida, pero antes que todo criatura de Dios, que Él quiere sanar, pero que la presupone. ¿Se recuerdan ese adagio que el padre Kientenich repite una y otra vez? La gracia, el don de Dios, presupone la naturaleza, la presupone. La sana, la eleva y la perfecciona. O sea, Él se juega por una espiritualidad de la armonía de naturaleza y gracia. Consciente de las heridas, pero consciente de que nosotros somos radicalmente buenos. Y que Dios, si hemos caído y hemos distorsionado su obra, con su ayuda vamos a restablecernos y vamos a ser mejores todavía. Fíjense que aquí este cambio es radical y cuesta mucho que entre en la iglesia, porque nosotros llevamos siglos de una fe que tiende a ser intelectualista, moralista, ritualista, formalista, y que no conoce esto. Es una fe, yo diría, muy pasiva también y de resignación. Y lo que trae aquí el padre Kientenich es un cambio en una actitud de fe. Es mucho más difícil. Jugarse, buscar qué quiere Dios, decidirlo, hacerlo. Dios me toma en cuenta y yo tengo que responderle. No se trata simplemente de ir a misa y listo. No tienes que ir a misa, ¿no es cierto? O rezo rosario y ya. Y rezo mucho más rosario si yo quiero que pase algo. Está bien rezar el rosario, de todas maneras. Pero la acentuación acá es otra. Encontrarse con el Dios de la vida. Y yo tengo que jugarme por eso. Y Dios quiere cogerme ahí, donde yo estoy, donde Él me puso en el fondo. La pregunta importante ahora es, bueno, ¿qué medios descubrió el padre Kientenich? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo tenemos que hacerlo nosotros? Porque nosotros también podemos ser hijos de esta tradición antigua. Yo siempre en este contexto cito ese canto, ¿no es cierto?, que tanto les gusta a muchos. No miréis a nadie más que a Él. No confiéis en nadie más que en Él. Guay, pobre casado. No se le va a ocurrir mirar a su señora, digamos, a su marido. Miren a Cristo nomás. Y confiar, no confía en lo humano, viejo. Falla. Confía en Dios nomás. Nosotros no. Vemos en esa persona a Cristo, a Dios. Y confiamos en esa persona, sabiendo que Dios está detrás también. Se fijan, es otra óptica. ¿Cuál es el instrumento? Yo voy a distinguir tres fundamentalmente. El primero, el que enseñó más el padre Kientenich y durante muchos decenios lo predicó, tanto así que se identificó la fe práctica con en la divina providencia, con el actuar según la ley de la puerta abierta y la resultante creadora. O sea, ¿qué es lo que propone el padre Kientenich? Nosotros tenemos que ver por dónde nos guía Dios. Toma esa expresión de San Pablo, la puerta abierta, ya, vamos a caminar por aquí, acá se ven señales, ¿no es cierto? A veces una puerta entreabierta y otras veces puede ser una puerta cerrada, pero yo ya mirando lo que pasa a mi alrededor, lo que pasa en el mundo, lo que pasa aquí en este lugar, yo colijo, hago un discernimiento, digo, me parece que Dios me está abriendo esta puerta, quiere que vaya por aquí. ¿Y qué voces, qué escucho, qué veo, qué observo? Dice el padre Kientenich, las voces del tiempo, de las circunstancias, las voces de mi alma,
porque el Espíritu Santo está también en mí y me ayuda a descubrir a este Dios en mi vida o en la vida del mundo, de lo que está pasando, ¿no es cierto? Y también tengo como referencia la moral cristiana y el Evangelio. O sea, criterios con los cuales yo puedo orientarme. Eso fue y es, esperamos, lo más tradicional de Schoenstatt en la fe práctica. ¿Dónde se lleva eso a la vida? Cada uno de nosotros personalmente, como un matrimonio, nuestros consejos, nuestros equipos, actuamos así. Organizamos jornadas, decimos tenemos que hacer esto, lo otro, bla, bla, bla. ¿Hacemos un discernimiento de lo que Dios quiere? ¿Por dónde tenemos que ir en este contexto eclesial hoy día? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué asumimos acá? ¿Qué dejamos acá? Si fijan, requiere mirar, ¿no es cierto?, observar dónde está Dios. Es una fe que busca, es activa. Más fácil es decir, mira, reza tal cosa y tal otra, y punto. Hay que tomarse tiempo, hay que tener criterios, ¿no es cierto? Hay que implorar, por cierto, siempre al Espíritu Santo para poder ver bien y juzgar bien. Hay que atreverse a actuar, a tomar decisiones y a llevar a cabo cosas. Si yo me cambio de casa o no me cambio de casa, yo no lo voy a encontrar en la Biblia. ¿Te fijas? Ni tampoco yendo a la Eucaristía. Yo tengo que verlo, ¿de acuerdo a qué? A lo que Dios me está mostrando. Por cierto, teniendo siempre criterios. Y aquí es importante, ¿no es cierto?, el ideal personal. Es como el no, si yo tengo que discernir a algo, tengo que tener una meta, un criterio básico, para allá voy. ¿Se recuerda cuando el padre Quentine habla de cómo entiendo yo? Entonces dice, idea directriz y fuerza propulsora, fe práctica. La idea directriz de Schoenstatt la tenía muy clara el padre, por eso fue discerniendo, digamos, de acuerdo a la ley de la puerta abierta. Y nosotros, ¿cuál es nuestra idea directriz? Cada uno tendría que tener su ideal personal, a la luz de la fe práctica también, ¿no es cierto?, su ideal de matrimonio, su ideal de comunidad, etc. Si no, vamos a andar zigzagueando de un lado para otro, porque no sabemos bien para dónde vamos. No hemos escuchado al Dios de la vida. ¿Qué quiere conmigo? ¿Para qué existo? ¿Para qué existimos nosotros? ¿Qué significa que yo pertenezco a la federación, al instituto, qué sé yo? ¿Por qué? ¿Cuál es el norte? Y eso me hace discernir. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es algo que el padre lo formuló, yo creo, más durante el tiempo de Milwaukee, que es el famoso discernimiento de 4 pasos, digamos. ¿Se recuerdan ustedes? Observar, comparar, decidir y aplicar. 4 pasos. A veces hay gente que confunde lo que acabo de decir antes de la ley de la puerta abierta con esto. Dice, se ponen a meditar en esto y dice, es complicado esto. Es algo que el padre Quentine lo propone como un instrumento apto para discernir en cosas más difíciles. Si yo tengo que cambiar una forma importante de vida en una comunidad religiosa, por ejemplo, o lo que a ese le planteó, ¿no es cierto?, tengo que decidir crear un instituto secular como el de la hermana, o como de la señora de Schoenstatt, o la hermana María, qué sé yo. Yo tengo que decidir algo trascendente. Entonces, a ver, observemos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las posibilidades? Ya, me parece que por aquí va. Comparemos con otras comunidades en otro tiempo, actual, pasado, etc. Yo comparo para pescarle a Dios por dónde trabaja Él y cómo trabaja Él. Y después que tengo esa visión, ¿no es cierto?, y discernido a la luz de la fe ahí, que quiere Dios, bueno, ¿en qué se juega? ¿Qué está jugándose aquí? Esa famosa expresión que usa el padre Straffen, que yo creo que la mejor traducción es decir focalizar. Aquí estamos hablando de esto. Y luego decidir. Creo que al comienzo les dije
Los 4 pasos son, ¿no es cierto?, observar, comparar, focalizar, yo dije decidir, me parece, focalizar y aplicar. Ese sería el decidir. Es un método que lo explica el Padre, no mucho, pero que sirve más para estas circunstancias. Y tercero, la meditación de la vida, que va a ser lo importante de este curso, digamos. Esto es introducción nomás. La meditación de la vida, que acentúa que este Dios que viene es mi Padre y que yo soy hijo y que Él me quiere y que yo estoy llamado a quererlo y que Él quiere tenerme en sus manos y que yo quiero estar en sus manos y que Él me cuida, me guía, me anima, me arriesga y está conmigo. Y yo tengo que gustar eso con el corazón. Los otros pasos, si yo estoy en un grupo, ¿no es cierto?, haciendo un discernimiento con un equipo, un consejo, yo voy a estar pensando, reflexionando, qué pasó en el mundo, cuáles son las corrientes, esto y lo otro, ¿no es cierto? Vamos por aquí, vamos por acá. Está mucho más fuerte la parte de reflexión, de discernimiento, digamos, de la voluntad de Dios. Acá está mucho más en primer plano en la meditación de la vida, la unidad de corazones. El internalizar esta presencia de Dios en mi vida. De tal manera que yo pueda decir como el Señor, ¿no es cierto? Padre, yo vivo en ti y tú en mí. O sea, yo no hago nada sin el Padre. Todo con el Padre. Esos pasos requieren, recordemos las primeras premisas, armonía, naturaleza y gracia. La gracia supone naturaleza. Esta espiritualidad, ¿qué supone la naturaleza? ¿Qué pasa si yo no soy un hombre libre? ¿Qué hace un hombre libre, realmente libre? Piensa, discierne, decide, actúa y hace una evaluación de lo actuado. Sabe que tiene poder de decisión, pero no a tonta y a loca, no, porque pensó, porque creyó en esto. Hizo un proceso. Y ahí dijo, ya, me decido por esto. ¿Y luego qué hace? Si me decido, lo hago. Y como soy responsable, veo si lo hago bien o mal. Fíjate, el Padre empieza el año 16 diciendo, necesitamos hombres libres. Esta cultura necesita hombres libres. Porque si yo no tengo un hombre libre, ¿qué me dicen de cooperar con Dios? Si no estoy acostumbrado a pensar, a discernir. Soy vivido por las circunstancias. Me dejo llevar por el ambiente. Me mimetizo. ¿Qué me dicen que yo voy a cooperar con Dios si yo no sé cooperar, no sé actuar, no sé decidir ni realizar? Titubeo, opino, anhelo, me gustaría, pero no decido. Y después no me juego. Y paso arriesgado. Tengo que dar este paso. Tenemos en la historia del Padre Quien tiene esto absolutamente ilustrado, ¿no es cierto? Pasos. Pero eso supone una personalidad, ¿no es cierto?, madura, que ha madurado, que se ha autoformado para ser libre. Nosotros nacemos con la posibilidad de ser libres. La otra espiritualidad era más fácil acomodarse, porque estaba todo normado. Había que hacer esto, te levantas a tal hora, te acuestas a tal hora, haces esto, después esto otro, compórtate aquí así, compórtate aquí acá, está todo listo. No quiero decir que era fácil, ¿no? Nosotros es distinto. Esto naturalmente requiere la formación de personas libres. Primero. Segundo, requiere personas que tengan una buena experiencia de paternidad y autoridad. ¿Por qué? Porque este Dios, en el tiempo pasado, ¿no es cierto?, apareció en la práctica como un Dios tirano, exigente, castigador o ausente. Y ese no es el Dios de la fe práctica, no es el Dios Padre,
no es el Dios sabio, poderoso, que me quiere y misericordioso. Y el Padre, ¿quién tiene acá? Entonces dice, mira, esta revelación del Padre Dios que hace Cristo, si no encuentra en el alma de las personas una predisposición natural, positiva, qué bueno que tengo un Padre que me ama, qué bueno que puedo estar con el Padre y trabajar con Él, ¿no es cierto? Se remite a una experiencia vital. Y por eso el Padre, ¿quién tiene? A la par, todo esto va en la fe práctica, en la divina providencia, ¿no es cierto? A la par, es decir, necesitamos una pedagogía donde nosotros logremos que la vivencia paterna cambie y que nos permita llegar a la vivencia en el plano sobrenatural de Dios Padre. Conocemos todo eso. O sea, personas libres necesitamos, ¿no es cierto? Personas que piensan, que deciden, que actúan, y acá, ¿no es cierto?, con la gracia, y personas que tienen un sentimiento filial bien puesto. Cuando no lo tenemos, cuando no hemos tenido la experiencia, hay caminos para sanar eso. El Padre Kentenich no es el momento acá, ¿no es cierto?, de explicarlo, pero yo solamente quería darles este panorama general. No sé si me quedan muchas cosas aquí en el tintero, pero bueno, después seguimos. Espero que este curso sea útil para ustedes. Yo les hablo un poquito así libre. Lo que me gustaría a mí es introducir el tema. Ustedes lo trabajan, ustedes lo ven, ojalá en matrimonio o en grupo, como sea, pero este mundo es tan rico y tal vez complejo y difícil de vivir que merece que nosotros acá hagamos mucho más de lo que estamos haciendo. Esto tendría que estar en la iglesia. Fíjense, cuando el concilio, termino con esto, cuando el Concilio Vaticano II termina, ¿qué es lo que hace el concilio? Cambia esta perspectiva, la que el Padre Kentenich vivió desde el inicio, ¿no es cierto? Dice, la iglesia y mundo, la iglesia para el mundo. No vengan acá, sino que yo voy para allá. Ir, lo que el Papa Francisco ahora dice tanto. Cambió la perspectiva. Los laicos, ¿qué tienen que hacer? Cambiar el orden temporal, según el Evangelio. O sea, trabajar ahí. Y ahí ser levadura. Está todo claro. ¿Qué dijo el Padre Kentenich? Eso es lo que ha pensado Schoenstatt siempre. Para eso existe Schoenstatt. Pero al concilio le falta algo, que es lo que nosotros queremos aportar especialmente. Una espiritualidad y una pedagogía que haga posible que ese laico, que nosotros, ¿no es cierto?, transformemos el mundo. Vemos cómo Occidente camina a su ruina y creemos que estamos llamados a un trabajo de salvataje, de construcción y de edificación. ¿Y qué tenemos que hacer? Esto. ¿Y dónde? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo? Ya a enseñar el Señor por dónde tenemos que ir o por dónde no ir. Pero tenemos que cambiar el estilo tradicional. No entender que es malo, es otra manera, es otra forma. Yo no puedo decir que es malo el espíritu de Francisco porque llegó San Ignacio, digamos. No. Cada uno tiene su carisma. Nosotros tenemos este. Y hay muchas comunidades que hoy día están en esto y que necesitan. Cuando salieron los institutos seculares, fueron instituidos por la Iglesia en el año 48, si no me equivoco, el Padre dijo, ya nuestra intención está ahí. Pero esos institutos seculares necesitan esto, de lo cual estamos hablando. Vamos a detenernos la próxima vez directamente en la meditación de la vida. Que el Señor y la Madre los bendiga.